efectivamente, pero ahora tenemos elementos mucho mejores para curar la quemadura. Incluso trasplantes, ¿verdad? Efectivamente. A ver, doctor, antes de hablar de los tratamientos, ¿por qué no hablamos de los tipos de quemaduras? Y los más, los que sean más ocurrentes en el hogar. Los más correcto. ¿No? En el hogar y en nuestro país, y no solo en nuestro México, sino en todo el mundo, la quemadura más frecuente es aquella quemadura por escaldadura. O sea, la quemadura por líquidos calientes. ¿Sí? O sea, ¿cómo las prevenimos? Por ejemplo, en la cocina no dejan los mangos por fuera de los sartenes, ese tipo de cosas. Y Gina, lo más importante de la prevención no es nada más oír lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Sí, claro. Ese es el punto clave de la prevención, realizar los cambios, verdaderamente. Yo invito a todo tu público para que realice esos cambios. Mira, yo te lo... Por el accidente, ya el niño se quemó. ¿Tenemos que quitarle la ropa inmediatamente, la ropa quemada a la persona que se quemó? Sí, el retirar la piel, exactamente, el retirar la piel al área quemada es lo mejor, por supuesto, ¿no? Ajá. En el caso de químicos, pues bueno, hay que quitar los químicos, pero en el caso de agua caliente, la acción debe ser muy rápida, y la acción debe ser retirar las ropas con el líquido caliente, y de preferencia mojar a esta zona para disminuir la temperatura con agua tibia. No necesariamente tiene que ser agua fría, ¿sí? Un agua a una buena temperatura fresca, no tiene que ser fría, ¿sí? Segundo, no poner ningún elemento... Sí, no, digo, yo lo digo de manera de broma, pero luego llegan como ensaladas, ¿verdad? Como una serie de cosas, y que complican o contaminan o irritan más la quemadura. O ponen hielo, que eso es peor porque el hielo quema, ¿no? Exactamente, sí, y las cimentas. Agua del grifo. Agua del grifo, exactamente, sí, mojar completamente el agua, el área quemada. Por el brazo, para que tenga una temperatura... Exactamente, sí. E inmediatamente, tampoco tiene que estar 2-3 horas, ¿no? Es cuestión de unos minutos, ¿sí? E inmediatamente cubrir el área con una prenda, de preferencia de algodón limpia, ¿sí? Y no poner ningún elemento químico, ¿sí? Si la quemadura es de importancia, generalmente se formarán algunas ámpulas o incluso se verás, ¿no? Será evidente. ¿Y ungüentos que son medicamentos que venden en la farmacia para quemaduras míos se puede poner? Mira, el famoso picrato o cosas de esas. Sí, yo creo, y bueno, yo creo que la misma opinión la comparten mis colegas, ¿sí? Si la quemadura no es importante, no va a dar mayor problema, ¿sí? Y no va a requerir de algún ungüento, pero si es importante, requerirá de una atención médica. Y es que, ¿qué pasa? Si no se da la atención médica adecuada, la quemadura se puede infectar. Y ese es el problema más serio de una quemadura, porque una vez infectada, incluso se puede profundizar el área de lesión. Por eso es importante llevarlo con una persona. Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que lo vea el médico y diga, ok, no es importante, y le dé una receta y ya. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es una quemadura de verdad importante? Estará ya en la atención médica, lo verá el médico y determinará que hay que hacer algo más, y entonces será la mejor evolución, lo mejor que le podemos brindar al paciente. Ahora es muy común que cuando uno se quema, y estoy hablando por ejemplo del brazo o algo, se te inflame. Si tienes anillos, pulseras, todo eso, ¿hay que quitarla o las dejamos? De manera inmediata. Tienes razón. De manera inmediata hay que retirar todo aquello que comprima la extremidad, ¿sí? Los anillos, las pulseras, lo que sea que esté allí, hay que retirarlo. Porque efectivamente, si el área es grande, la extremidad se inflama, ¿sí? O luego lo que pasa es que se forman algunas ámpulas y al retirar... sí, no, pues ¿cómo? Exactamente. Lastima... O sea, aprovechar cuando no está inflamado todavía para quitar anillos, pulseritas, esclavas, lo que sea. De manera inmediata, exactamente, ¿sí? Y si, lo ideal, resumiendo, es neutralizar con el agua de grifo, lavar quizá con un poco de agua y jabón, que eso yo creo que es la medida más sencilla, más adecuada, ¿sí? Cubrir con una ropa de algodón. Y a emergencia. Eso es lo mejor. Cualquier hospital la puede atender si hay... Cualquier hospital generalmente tendrá el conocimiento en el manejo de quemaduras. Cuando una quemadura será de un grado tan importante, el hospital tendrá o debe tener las características para trasladar al paciente al hospital adecuado. Ok. Ahora, esa es una causa. Otra causa, hablaba usted de los enchufes eléctricos, que también luego los niños, cuando no tenemos cuidado y lo ponemos los taponcitos famosos, están metiendo pasadores, juguetitos, tenedores, y eso es muy peligroso. Sí, exacto. Corrientes eléctricas generales para quitarla, ¿sí? O proceder con una ropa o algo para no tener ese contacto. Con madera, ¿no? Exactamente, para retirar a la persona. Y también y con el médico, porque muchas veces a lo mejor puedes decir, pues ya pasó, no me siento mal, y a lo mejor la quemadura es interna. ¿Puede ser que pase esto? Sí,
Desgraciadamente con las quemaduras eléctricas muchas veces la piel no es tan afectada, pero algunos sí, pero exactamente. En quemaduras muy serias vemos la pérdida de algunos miembros, que generalmente los miembros son, sobre todo los brazos, las manos son las que tienen más contacto, y secundariamente también problemas a nivel cardíaco o en algunos otros órganos que darán problemas a largo plazo. Por eso no debemos descuidarnos, debemos ser muy precavidos. La prevención es lo mejor, ¿sí? Sí, hay que darle la importancia que se merece una quemada, ¿no? Una quemadura, ya sea por enchufe o por un líquido caliente. Efectivamente. ¿Qué otra, doctor? ¿Qué otra es común aparte del agua caliente y los enchufes? Bueno, ¿Es en el hogar o fuera del hogar también? Mira, hay algunas medidas específicas. En general, por ejemplo en la cocina, que mencionamos, que no dejar entrar a los niños. Otra de las medidas es que si tienes un recipiente con agua caliente y este recipiente tiene un mango, poner el mango hacia la pared o alejado hacia el pasillo para que los niños no los puedan tomar. O si tienes una estufa que tiene 4 quemadores, poner ese líquido caliente en los quemadores que estén más alejados para que el niño no pueda tomar. Otra de las medidas muy sencillas, mira, tú sabes qué temperatura tiene el agua caliente de tu casa cuando abres el grifo. Nadie de nosotros lo sabe, ¿sí? Y hay unas recomendaciones, una medida de prevención, calcular el regulador de manera que la temperatura máxima que salga en el grifo de cualquiera de las llaves de tu casa no sea mayor de 45 a 50 grados. Y esta es una medida muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los niños están intentando bañarse, muchas veces allí se queman. O cuando están cuidados por los hermanitos y les dicen báñate, muchas veces agarran y no regulan bien la temperatura. Y entonces se llegan a quemar. Pero cuando está esta temperatura entre 45 a 50 grados, cuando el niño tiene contacto con el agua, generalmente esa temperatura no produce una quemadura de manera inmediata, da tiempo para que el niño se pueda retirar del área quemada, de temperatura, y se evite la temperatura. Por eso recomiendan que abras primero el agua fría, ¿no? Sí. Y después el agua caliente, y normalmente hacemos al revés, primero el agua caliente y ya vamos bajándole con el agua fría. Bueno, sí, pero lo ideal es que regulemos el boiler de las casas para que la temperatura en general no vaya más de 45 a 50 grados. Ahora, una quemadura, hay quemaduras de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Una quemadura de primer grado, hablemos primero de ella, ¿cuánto tiempo tarda en sanar? Es rápido, es una quemadura que no afecta más allá de la epidermis. Es la quemadura que tenemos, que muchos tendrán ahorita en estas vacaciones. Yo tengo una aquí, me quemé en diciembre y todavía tengo la manchita, y fue con un sartén. Sí, bueno, esta probablemente. Pero mira, la quemadura del primer grado es esta que ocurre en la playa. Es la quemadura, exacto, es una quemadura solar, es una quemadura por fogonazo, pero muy rápido, no genera mayor problema, se pone un poco rojo, arde, pero se quita rápidamente. Las del problema empiezan con los de segundo grado. ¿Sí? ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo distinguimos una de primero a una de segundo? ¿Y cuál es la diferencia de tratamiento? De manera clásica, típica, la quemadura de segundo grado, a su vez se divide en segundo grado superficial y profundo. Pero de segundo grado superficial genera ámpulas. Ese es el síntoma característico, ¿sí? Genera ámpulas y se forma líquido. Cuando hay una quemadura de segundo grado, habrá que llevar al paciente, cuando se vean ámpulas, habrá que llevar al paciente a atención médica. Segundo grado profundo o las de tercer grado son las más graves también. A ver, ¿estamos preparados en México para atender este tipo de quemaduras de tercer grado? Porque incluso llegan a perder parte de piel y tengo entendido que hacen injertos con piel de cadáver, ¿no? Corríjame, doctor, si me equivoco, porque incluso hay tratamientos de ese tipo, ¿no? Mientras sale la piel nueva. Sí, mira, el tercer grado significa la quemadura de la totalidad de la piel. Sí estamos preparados en México. ¿Por qué lo digo? Porque las quemaduras de tercer grado ocurren a cada rato en nuestro país en muchos lugares, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer es retirar esta zona de quemadura. A ver, doctor, permítame que me están mandando a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y es que está debajo. No, correcto. Es que es el 3. Bueno, ok, vamos a ver la primera. amqac@yahoo.com. ¿Está bien? Correcto. Ok, y esta es la página, ¿no? Para que la quieran consultar, blogspot.com. Ahorita yo creo que va a aparecer en su pantalla y ahora te lo vuelvo a repetir para cualquier información. A ver, doctor. Sí. Héctor Durán, estamos platicando sobre las quemaduras de tercer grado. Ya cuando no es con pomadita y con un simple antibiótico, ya se tiene que hacer injertos para que la persona pueda... Sí, y generalmente un manejo hospitalario. Ya es hospital. Aquí en México sí se hospitalizan, o sea, sí, claro. sí hay los medicamentos, los tratamientos,
el equipo capacitado en cuanto a doctores para atender a una persona con quemaduras de tercer grado? Sí, generalmente que lo realizará será el cirujano plástico o el cirujano general. Ajá. Ambos dos estarán capacitados en el manejo de quemaduras y se requieren algunos elementos. Pero mira, lo que te comentaba es que la quemadura es profunda y allí la piel no puede regenerar, por eso es tercer grado, porque ya se llevó todos los elementos de regeneración epitelial. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar esa zona de quemadura, ¿sí? Y una vez que queda pues esa zona sin piel, preguntarnos qué hacer, ¿sí? La manera más sencilla, la más adecuada y quizá la mejor es, se llaman injertos, que es tomar una zona de piel sana del mismo paciente y colocarla allí. ¿Hay una zona que sea mejor que para el injerto? Sí, por supuesto. No mejor, pero quizás la más práctica o la más usual, que es en los muslos. Ajá. Los muslos es la zona porque dan áreas muy amplias, muy grandes que no se ven tan fácilmente. Se pueden cubrir. Exactamente, sí. Y esta piel la ponemos en las zonas donde ya no hay, donde estuvo la piel quemada, vamos, y ya se quitó. Pero en ocasiones el área de quemadura es tan importante o el paciente viene tan inestable que no podemos hacer eso de manera inmediata. Ahí es donde entran otros elementos como tú mencionabas, la piel quemada o algunos cultivos de piel o otros elementos como apósitos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Cubrir la zona hasta que se regenere. No se va a regenerar piel, porque es una quemadura de tercer grado, pero hasta que se genera un tejido que le llamamos de granulación, que es el tejido que acepta mucho más fácilmente los injertos, ¿sí? Y aparte de que al mismo tiempo quitan el dolor, al mismo tiempo disminuyen el riesgo de infección, tienen varias ventajas. Pero a ver si lo entiendo, ¿qué es lo que ponen en sí? O sea, si todavía no se puede hacer el injerto del muslo, ponen, ¿qué es lo que ponen? Hay muchos elementos, y esto es muy interesante, realmente es una parte muy interesante. Podemos poner piel de cadáver, sin embargo en nuestro México todavía no existe una cultura de donación, así que Es que quién sabe que se puede donar la piel, o sea, pensaremos que se puede donar el corazón, no sé, el riñón, pero no pensamos en que se pueda donar la piel. Bueno, pues la piel también se puede donar, efectivamente. Requiere bancos de tejidos muy bien desarrollados. ¿Hay bancos aquí en México de tejidos o están en Estados Unidos? No, ya hay bancos de tejidos, pero estamos como que produciéndolos apenas, como que ya está floreciendo. Pero, mira, de nada sirve un banco de tejidos si la gente no dona. Sí, por supuesto. Bueno, hay otros elementos, hay piel cultivada. ¿Y esa cómo la sacan, doctor? Bueno, ¿cómo la cultivan? Sí, bueno, hay laboratorios que se dedican exclusivamente a eso, a cultivar piel para brindarla para los pacientes quemados y se ponen apósitos. Pero también sabes que hay otros elementos como del cerdo. ¿Del cerdo también? Tanto la piel como el intestino. Entonces, la tripita del intestino. Exactamente, se prepara, digo, no es algo... no, obviamente. Es un proceso muy complicado y que lleva liofilización y bueno, se puede colocar en las zonas de quemadura, o también hay apósitos sintéticos, ¿sí? Producidos por la industria y que también funcionan. ¿Y no puede ser más factible que ese tipo de apósitos, como usted les llama, sean rechazados por el cuerpo porque, vaya, se convierte algo sintético? Fíjate que... ¿O es más fácil? Lo que pasa es que no los rechazan propiamente porque no se integran, o sea... únicamente es para cubrir la herida mientras sana un poquito para poner en la misma piel. Y lo mismo pasa con la piel de cadáver. Ahora, si por ejemplo Dios no lo quiere, un familiar de X persona, tiene una quemadura, ¿uno como mamá le puede donar piel a su hijo? ¿O no? O sea, a mí que me quiten un pedazo de mi piel de mi muslo para que se la pongan a un hijo, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Es un punto muy delicado. Porque, sí, ¿por qué? Porque eso se puede hacer con otros órganos, no sé si se puede hacer con eso. Tienes toda la razón, aunque sin embargo no es la práctica común. ¿Sí? Fíjate, tanto tiempo que tenemos trabajando en quemaduras y sobre todo es un avance de tipo experimental o en algunos pocos países donde se realiza. Sin embargo, en los países industrializados o muy avanzados no se realiza, no es una práctica común. Yo lo digo lo ocurre ahorita, ¿no? Por el rechazo, por lo que estamos hablando de lo sintético, que aunque no se injerte como usted está explicando, bueno, de todas maneras puede haber algo, ¿no? Ahora fíjate, a pesar de que tú seas la mamá de tu hijo y que le dones esta piel, puede ser rechazada, no necesariamente tiene que ser aceptada totalmente, aunque hay más posibilidades, ¿verdad? Sí, porque si es un niño de 1 año el que se quema, pues el muslito, o sea, como debe estar chiquito, no es lo mismo un muslo de un ser humano, de una mamá o de un adulto, a lo de un niño. Y si el tramo que está quemado es mayor,
Bueno, ahora te voy a decir, no existe mejor piel que la de uno mismo. que la de uno mismo. Efectivamente, tanto por el color, por las características, como por... Ay, bueno, por ya cuando está quemado y el color que importa, ya como quede, ¿no? Sí, claro. Bueno, que la estética es importante, yo creo que sí, la estética es importante, pero también hay que salvar la vida. Sí, no hay que salvar la vida. Sí, y el problema de las quemaduras, mira, las quemaduras a veces se ven como un problema dermatológico, como un problema local, sí. Y no se entiende que cuando se pasa o el volumen la superficie de quemadura es importante, se vuelve un problema sistémico de vida o muerte. Sí, por supuesto. A mí me ha tocado en algún avión ver a niñitos, y me da mucha tristeza, que van a Houston, sí. Con esas como máscaras, ¿no? Sí, y todo el cuerpo, exactamente todo el cuerpo, y pues es terrible, porque obviamente la parte física es muy dolorosa y muy desgastante, pero la emocional también, ¿no? Como sí, familiar y bueno, ellos. Exacto, eso es muy importante, la alteración no es nada más para el paciente, es para toda la familia, incluso para nosotros como personal de salud, donde de verdad no conozco un médico que se dedique a quemados que no le importe a sus pacientes. De verdad se vuelve una pasión, un deseo, un interés porque todos salgan adelante. Y ahora, ya que se puso el injerto, o sea, ya le quitaron del musglito al niño o al adulto para ponerle, ¿crece esta piel o les llaman extensis o cómo les llaman, o como globitos o algo así, no sea para crecer la piel? Ya, ¿sí? No, en el caso de los injertos lo que hacemos es colocarlo y la piel se queda allí y se integra y si el niño crece... O sea, tiene que ser del tamaño de lo que se... Sí, correcto. No se abre. Correcto, pero en ocasiones, esa es una técnica también, hacemos expansiones tisulares. Eso menos. ¿Sí? Las expansiones tisulares es colocar, como tú mencionas, un globo de silicón especial para aumentar la superficie corporal o la superficie de la zona, ¿sí? Y para que tener más piel, por llamarlo de alguna manera, como si embarazáramos un área específica para tener más piel y por este medio lograr una superficie corporal más grande, ser cubierta. ¿Y esa sí va creciendo? O sea, no, la creces conforme la vas expandiendo. Sí, pero uno la va haciendo que crezca. Cuando va inflando, ¿no? Creo, o algo así. Simplemente es estirarlo. Simplemente es estirarlo. Sí, pero bueno, funciona. Ahora, cuando haces este tipo de tratamiento, diría yo, ¿es más fácil que reaccione bien un niño o un adulto por su tipo de piel o es igual? Si se quema un adulto, se quema un niño, ¿quién reacciona mejor? El adulto. El adulto está más, todos sabemos que los extremos de la edad son los más lábiles o los que tienen mayor problemas, ¿no? Y en el caso de los niños, mientras más pequeños sean y las quemaduras sean mayores, van a tener mayor riesgo de muerte. Esa es la realidad. Incluso pacientes más ancianos les pasa igual que a los niños, ¿no? Y el adulto es una persona que está pues con una mayor capacidad de reserva para sobrevivir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, cuando la quemadura se combina con una quemadura de vía aérea, como la aspiración de humo. Ok, se quema el esófago también, ¿a eso se refiere? Sí, sobre todo la tráquea, lo que es la vía aérea, aumenta mucho el riesgo también de complicaciones y de la muerte. Sobre todo el quemador es muy grande. Sí, porque se queman órganos internos, ahí cómo sí, claro. ¿Cómo ayudas, no? Sí, claro, sí, se les tiene que dar soporte a ventiladores, se les tiene que dar una serie de cuidados en terapia intensiva y bueno, se vuelve algo complicado. Pues nos falta cultura, ¿no? El decir, híjole, se me descompuso esto, pues le llamo al electricista. A ver, no, pues yo tomé clases en la preparatoria y yo me acuerdo. Y bueno, puede ser un riesgo muy grande para él y para toda la familia. No, y muchas cosas son circunstanciales, como por ejemplo el cocinar con algunos elementos como con leña, etcétera, dentro de los hogares y las personas que están allí sufren quemaduras muy importantes, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado también con las Creo que esa parte nos faltó, corte, que estamos hablando sobre cómo prevenir, no dejar velas prendidas. Por favor, sí, las velas prendidas. Y es muy común en el mexicano, ¿no? Dejar la velita y más en ciertas fechas del año. O al menos no dejarlas cerca de cosas que sean inflamables, ¿no? En lugares de preferencia abiertas o no sé. Y en la noche no, porque en la noche no vamos a estar al pendiente, estamos dormidos. Exacto. Y bueno, yo creo que la prevención es la parte más importante, ¿no? Del cuidado, ¿sí? Ahora, doctor, ustedes dan pláticas sobre este tema hacia abiertas al público, porque tengo entendido que van a tener un congreso, ¿no? Sí. ¿Es para puros médicos o también para personas que estén interesados sobre el tema, para la prevención? Platíquenos un poquito de eso. Gracias. Mira, como te comento Ay, doctor, ¿qué crees? Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero llegando nos platica, tengan su papel y su pluma porque seguramente el doctor nos va a decir algo muy interesante. La gente clave o la gente que más trata quemados en
nuestro país, va a estar en ese congreso y vamos a tener que aprender mucho para intercambiar, va a ser un buen congreso. Yo creo que va a ser un congreso muy importante. Pueden encontrar más información en la página www.ecotsa.com.mx o al teléfono 5599 2860. 2860. Correcto, sí, ahí es la empresa que está encargándose de lo que son las inscripciones y dar la información para el congreso. Entonces, esto no es abierto al público, únicamente para gente que esté en contacto con gente quemada, como dijo usted, enfermeras, doctores, de todo tipo, bomberos, en fin, para que sepan cómo tratar a una persona quemada. Pero también vamos a tener mucho énfasis en lo que es la prevención en este congreso. Yo creo que lo vuelvo a decir a todos, ¿sí? La prevención es la parte clave del manejo de quemaduras. Yo comentaba con una amiga que cómo me encantaría que ya no hubiera quemados, que pudiéramos decir, bueno, pues ya no se acabaron los quemados, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Es terrible. Sí, pero desgraciadamente las quemaduras ocurren a diario y cualquier persona. ¿Y qué tan costosos son los tratamientos, doctor? Porque ya hablamos del costo emocional, del costo físico que puede tener cualquier persona que sufre un accidente como ese, pero también el económico. Efectivamente, y las quemaduras desgraciadamente es uno de los tratamientos más caros para realizar en la rehabilitación y en el tratamiento del paciente. ¿Sí? Es muy caro desgraciadamente, por eso generalmente las quemaduras o se atienden por medio de seguros o por medio de instituciones. ¿Sí los cubren los seguros? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Son accidentes. Exactamente, sí. O por medio de instituciones, ¿sí? También en la práctica privada, por supuesto, pero a medida que sea mayor la quemadura, pues requerirá un manejo mucho más largo, mucho más costoso. ¿Sí? Ahora, ¿no tiene algún teléfono de emergencia para alguna persona que esté en el momento, no simplemente la página y información aquí pueden adquirirla? Correcto, y vamos, no tiene el objetivo la asociación ser ese canal de tratamiento de todos los pacientes quemados. Pero ojalá hubiera un hospital, doctor, claro, que estuviera dedicado únicamente a gente quemada, porque puede llegar una urgencia y a lo mejor hay un atropellado, o sea, por supuesto. Y vaya, usted dice que la primera hora de un quemado es fundamental, no como cualquier enfermedad y como cualquier accidente, pero yo creo que aquí, si hubiera un hospital donde se dedicara únicamente a las personas que sufren una quemadura de tercer grado, que estamos hablando ya de algo grave, que puede tener algo irreversible, incluso causar la muerte, pues sería muy importante que alguien, el gobierno, no sé quién, pusiera yo creo que lo que tú dices, yo creo que lo que tú dices es básico, es importante, y yo creo que se están tomando ya las medidas necesarias, pero yo creo que la parte más importante, te voy a decir cuál es. La prevención. No, bueno, ahora sí, la prevención, pero también que al hospital donde vayas se sepa cómo tratar quemaduras, en cualquier área de nuestro México, y de eso nos estamos encargando, de capacitar a la gente que está en el hospital, en Reynosa, en Acapulco, en Ciudad Juárez, en donde sea, para que no tengas que trasladarte, para que en el lugar llevan en el helicóptero y es que lo consiguen o vaya. Tú puedes perder a un paciente en un traslado. Entonces, lo ideal, y ese es el objetivo principal, entre otros, de la Asociación Mexicana de Quemaduras, es capacitar a la gente que atiende día a día en los pueblos, en las ciudades, a quemados, para que lo sepa hacer muy bien. Y mira, Gina, estoy seguro, ¿sí? En México podemos tratar muy bien las quemaduras. No, de que se puede. La cosa es que se invierta y que se tenga ganas de hacer, porque obviamente se necesita una inversión, ¿no? No, y ese es otro de nuestros objetivos, permear a nivel federal, para que se entienda que las quemaduras es algo que se deben tomar acciones especiales necesarias, ¿sí? Y bueno, y que se tomen las medidas adecuadas, tanto para prevención como para que aquel que se queme tenga la atención garantizada en el manejo de quemaduras, una buena atención de calidad, ¿sí? Y bueno, pues ese es nuestro objetivo. Pues ojalá, doctor, porque la verdad es que es un problema muy grave, y ojalá que también como jefes de familia tomemos conciencia de cómo educar a nuestros hijos, y que la educación empiece por nosotros, de las medidas de prevención que usted nos comentó, sobre el agua caliente, sobre los enchufes, sobre todo, ¿no? Pero déjame decirte algo más para que no se tome una falsa impresión.
aunque no haya un hospital dedicado totalmente a quemaduras, sí existen unidades de atención a quemaduras o unidades de quemaduras, ¿sí? Y desde hace como 5 años a la fecha, varios estados, cada uno de los estados ha ido abriendo una unidad de quemaduras, ¿sí? Porque se han dado cuenta de la importancia, ¿sí? Muchas de estas unidades, si no es que todos van a estar con nosotros en el Congreso, nosotros aprendiendo de ellas y ellos aprendiendo a través de nosotros, ¿sí? Porque ese es el objetivo, unificarnos para tratar bien al paciente quemado, donde sea que se quede. Exactamente. A ver, doctor, nada más ya para terminar, ¿alguna página o algo que nos pueda decir usted? Si nos las dice para las personas que estén interesadas en esta información o sobre alguna duda que tengan sobre el tema. Sí, bueno, tenemos 2 páginas donde hablamos de las actividades que estamos realizando, ¿sí? Así como de las que ya hemos realizado, ¿sí? La primera es www.amqac.blogspot, se escribe B grande, LOG spot.com, ¿sí? .com, o en la misma www.amqac con el número 2, ¿sí? amqac2.blogspot.com. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, en verdad un gusto tenerlo aquí que nos platicara sobre este tema tan interesante. El doctor Héctor Durán, presidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras AC y Cirujano Plástico. Gracias, y doctor. estamos muy agradecidos contigo, Gina, con Alfredo Palacios por darnos la oportunidad de hablar de esto. Gracias. Sí, desgraciadamente Alfredo no pudo estar aquí, pero bueno, muchísimas gracias.